Todo lo que existe sin mi conocimiento, existe sin mi consentimiento. En toda la ficción hay un personaje que aparece una y otra vez cuando la gente discute sobre las figuras más aterradoras o perturbadoras de todos los tiempos. No parece envejecer, mide 2,13 metros, es calvo y parece deleitarse en los crímenes más atroces. Lo peor de todo es que parece casi omnipotente y totalmente imbatible. Este es el personaje del juez Holden en la obra maestra de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre. Su historia sigue a la infanda pandilla de Glanton mientras arrasaban en el salvaje oeste de América en la década de 1840. Nuestro semi-protagonista es un joven llamado Solo el Chaval, pero no hablaremos mucho de él hoy. El juez Holden, o simplemente el juez, es el segundo al mando de este grupo de asesinos despiadados y también es, con diferencia, el más inquietante. Advertencia, más allá de este punto, hay tanto spoilers de la novela de McCarthy como una gran cantidad de contenido perturbador, así que procede con precaución. También ten en cuenta que esta es solo mi interpretación de la novela y el personaje. Y si tienes la tuya propia que discrepa de la mía, está absolutamente bien. Así que dicho esto, hablemos de una de las interpretaciones más populares del juez, que no es nada menos que el diablo en persona. Y si te gusta este canal, recuerda que puedes unirte a nuestro club de lectura en Patreon, donde además tienes más contenido exclusivo. Un Mefistófeles moderno. Uno de los aspectos maravillosos de la escritura de McCarthy en Meridiano de Sangre es su inmersión en imágenes religiosas y místicas. Más reconociblemente, esto viene en forma de simbolismo cristiano, como las repetidas profanaciones de la cruz, o, muy temprano en la novela, un parroquiano de una taberna habla de la ira de Dios que yace dormida. Pero también se manifiesta en una agencia general y un estatus mítico impregnado en el paisaje mismo y los personajes de la novela, como las montañas siendo comparadas con los lomos de grandes bestias marinas o referencias a mitos griegos como que los jinetes son referidos como argonautas por la tripulación variopinta del héroe griego Jasón. Todo esto da la impresión de que el mundo material de Meridiano de Sangre no es todo lo que hay y que debajo de estos hombres ordinarios hay batallas metafísicas profundas en juego. Esto es en parte lo que ha llevado a varios intérpretes a ver al juez Holden como la encarnación del diablo abrahámico. Esta interpretación es muy popular, con Edwin Arnold refiriéndose a Holden como claramente satánico, y también hay mucha evidencia textual para apoyar esta idea. El juez está asociado en varios puntos diferentes con motivos satánicos, como ser un hábil violinista y parecer hacer tratos misteriosos con quienes lo rodean. Más notablemente, se dice que el líder de la pandilla, Glanton, hizo un terrible pacto con el juez, cuyos detalles nunca veremos. Asimismo, hay indicios reales y repetidos de que Holden tiene algo sobrenatural en él. Se dice que no parece particularmente humano, siendo simultáneamente enorme y lampiño, pero al mismo tiempo teniendo una apariencia casi infantil. De Mefistófeles hereda una especie de seducción luciferina. Es un encantador, alguien que hace que otros se sientan seguros y apreciados, pero que no obstante trae destrucción inevitable a su paso. Por ejemplo, en un pueblo donde la pandilla se detiene, el juez entabla una amistad inmediata con el gobernador allí, deslumbrándolo con su educación, y mientras lo hace, la pandilla destroza el asentamiento con su bebida y peleas hasta que queda prácticamente abandonado. Incluso se lo refiere como un jinn, que es el mismo tipo de espíritu que Satanás según muchas denominaciones del Islam. Y al igual que muchas representaciones de Satanás, el juez también se aparece a los desesperados y necesitados y efectivamente les ofrece su vida o alguna otra recompensa a cambio de su alma, metafóricamente hablando, por supuesto. Por ejemplo, cuando conoce por primera vez tanto a Glanton como a Tobin, un miembro de la pandilla que era sacerdote en formación, les salva la vida logrando hacer pólvora a partir de ingredientes naturales y permitiéndoles así ganar un encuentro con algunos nativos americanos. En ese momento él es efectivamente su salvador, y sin embargo, este también fue un cáliz envenenado. Si bien la pandilla de Glanton ciertamente no era un pack de monjes antes de este momento, se insinúa fuertemente que se volvieron mucho más brutales e indiscriminados en sus matanzas después de que el juez se unió a su crew, e incluso los vemos volverse cada vez más crueles y sin sentido en su violencia a medida que la novela progresa. Significativamente, en un intercambio entre el juez y el ex sacerdote, el juez Holden dice: ¿qué podría pedirte que ya no me hayas dado?, insinuando que al seguir al juez, el ex sacerdote ya lo ha dado todo, incluida su alma, sin que se requiera un trueque explícito. Y esta idea concuerda bien con muchas enseñanzas cristianas sobre el diablo y sobre los demonios. Clásicamente, es doctrina católica que no puedes vender realmente tu alma porque simplemente no es tuya para vender. Pertenece correctamente a Dios. En cambio, toda esta charla sobre vender almas es meramente un truco del diablo para tentarte a permanecer en un estado de pecado mortal impenitente y así nunca volverte a Dios para buscar perdón. Así, cuando Glanton y su pandilla hacen un trato con el juez Holden, ese no es el momento en que pierden sus almas. Es cuando dejan que el juez entre en sus corazones y dejan que su voluntad brutal dicte sus acciones que realmente abandonan la bondad por la maldad. Al igual que con el diablo cristiano, el juez uniéndose a su pandilla simplemente los estaba poniendo en camino. Curiosamente, el juez también muestra las cualidades del diablo como un aspirante a usurpador de Dios. Esto es claro incluso en su mismo nombre, el juez.
Según la tradición cristiana, simplemente no hay jueces últimos excepto el Hijo, quien vendrá a juzgar a vivos y muertos en el día del juicio. Todos los demás juicios legítimos son pragmáticos o meramente derivados de su voluntad. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice que cuando un juez humano condena a un hombre a muerte, esto es principalmente para proteger el bien común. Cualquier autoridad moral absoluta del juicio solo se deriva de actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, ya que Dios desea el bien común. Así, cuando Holden se elige a sí mismo como juez, esto es muy similar al crimen original de Lucifer, quien en El paraíso perdido de Milton fue representado liderando una rebelión contra Dios en un intento de suplantarlo. En efecto, convertirse en gobernante y juez en su lugar. Por supuesto, el deseo del juez de corromper a las personas también corrobora esta interpretación satánica. Si, como muchos eligen, identificas al diablo con la serpiente en el jardín del Edén, entonces el deseo primario de Satanás es pervertir la creación de Dios e introducir lo que es malo en el buen mundo de Dios a través del libre albedrío humano. Vemos esto en el Nuevo Testamento durante las pruebas de Cristo en el desierto, donde el diablo intenta corromper incluso al Hijo de Dios. Y al igual que en estas historias, Satanás a menudo intenta hacer esto, apelando a la capacidad de la humanidad para rechazar el código moral de Dios y así seguir su propio camino. El juez rechaza los códigos morales por completo, parafraseando a Heráclito y diciendo que la única verdad real es que la guerra es Dios. En otras palabras, desestimar cualquier idea de una ley superior a favor del poder material personal. La estrategia del juez me recuerda un poco a esta famosa línea del libro de Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. También vale la pena señalar que el juez se dirige específicamente a los niños para sus crímenes, en línea con el objetivo satánico de manchar todo lo inocente. Se siente atraído por un adulto con discapacidad mental severa por la misma razón. Estas son las personas de las que más plausiblemente se podría decir que aún no están corrompidas, lo más cercano a Adán y Eva antes de su caída. Bajo una lectura satánica del juez, tiene perfecto sentido que quisiera pervertir particularmente este aspecto de la creación de Dios que el mismo Cristo singularizó para una protección específica. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay otra interpretación supernaturalista del juez que está relacionada con esta, pero es quizás un poco más compleja, y esto trata al juez no como el diablo, sino como un sirviente del temido demiurgo gnóstico. 2. El Evangelio gnóstico de Cormac. El gnosticismo es quizás una de las ideas religiosas más fascinantes de la historia. Ha sido en varios momentos una forma de cristianismo, una enseñanza herética y una mezcla sincrética de varias creencias del zoroastrismo, la Biblia y mucho más. Pero si realmente simplificamos las cosas, la idea general del gnosticismo es esta. El mundo material no fue creado por un Dios bueno, sino por un demiurgo que era o bien ignorante o directamente malicioso, y nuestro objetivo como humanos debería ser escapar de este mundo a través del conocimiento del verdadero Dios inmaterial y bueno. Este conocimiento se conoce como gnosis. De ahí el gnosticismo. Obviamente estoy pasando por encima de muchos detalles aquí y diferentes gnósticos diferían ampliamente en los detalles de sus creencias, pero ya se entiende la idea. Aplicar un lente gnóstico a meridiano de sangre fue pionero de Leo Daugherty y más tarde refinado por Petra Mundik, y me basaré mucho en su trabajo en esta sección. Mundik señala la misma agencia que McCarthy le da al mundo que miramos en la sección anterior, pero afirma que McCarthy describe específicamente un mundo que es semiconsciente y malvado. Todo, desde las montañas hasta el sol, son descritos no solo como dañinos, sino como una especie de malevolentes. Podemos pensar de nuevo en las montañas como los lomos de grandes bestias, quizás incluso el leviatán bíblico, y también las repetidas descripciones negativas del calor del sol y la aridez del desierto, que se ponen en términos semiagenciables. Eon Mundik también observa que el mundo de meridiano de sangre es en sí mismo un mundo de espejismos y alucinaciones, ya que nuestro protagonista, el chico, a menudo ve ilusiones en varios estados de delirio, incluido uno donde ve al juez de pie ante él. Esta idea del mundo como ilusorio también está muy en línea con estas enseñanzas gnósticas, al igual que la representación del juez como un traficante de monedas falsas, que es como el chico lo ve en sus visiones. Como dice el artículo de Mundik, ser el juez de la moneda falsa representa ser el juez de una realidad falsa. También habla de la idea gnóstica de que, a pesar de vivir en un mundo caído, hay una chispa de divinidad inmaterial genuina en todos nosotros que mantiene nuestra conexión con la realidad superior. Podemos ver esto en los pequeños actos de bondad que brillan a través de la novela. Más obviamente está la bondad mostrada por algunas mujeres locales hacia este adulto con discapacidad mental severa, donde lo limpian, le consiguen algo de ropa y, en general, son las únicas personas que lo tratan con dignidad. Otro ejemplo es la resistencia pasiva del chico a los actos más violentos de la pandilla. A menudo se niega sutilmente a participar en ellos o a participar en ellos plenamente y así de alguna pequeña manera rechaza el trato ofrecido por el juez. Asimismo, en el epílogo de la novela, vemos a alguien haciendo chispas al golpear un poste de acero en la tierra, lo que es simbólico
de la chispa divina aún viva en todos nosotros que, a pesar de sus mejores esfuerzos, el juez no puede sofocar por completo. Bajo esta lectura, el juez mismo es visto ya sea como el demiurgo o uno de los arcones, los seres supernaturales que gobiernan el mundo que el demiurgo ha creado, cuyo trabajo es evitar que alcancemos la gnosis. Y esto tiene sentido considerando su contentamiento con el mundo tal como es y su deseo de llevar a la pandilla de Glanton a una mayor corrupción, y así con suerte extinguir esa chispa divina que los conecta con la deidad superior. También concuerda con cómo la novela lo describe como que nunca muere y nunca duerme. Si es un arcón o el demiurgo que ha estado aquí desde el amanecer de los tiempos, entonces eso ciertamente sería posible. También explica por qué expondrá su propia filosofía a cualquiera que quiera oírla, como en el caso de Satanás. El demiurgo y sus arcones son figuras de oposición dedicadas a combatir las ideas del buen Dios inmaterial. No son solo caóticamente malvados, tienen una misión y un propósito. Y a pesar de todo su lenguaje espiritual y referencias a las escrituras, el juez defiende una forma de darwinismo materialista como su doctrina normativa. Cuando se refiere a la guerra como Dios, esto no es solo una referencia a Heráclito, sino también a la idea cobbesiana de un estado de naturaleza. Según el filósofo Thomas Hobbes, si dejáramos a la humanidad a su suerte sin ningún tipo de gobierno u organización social, entonces caeríamos en un estado de guerra de todos contra todos, donde solo los fuertes salen victoriosos. Incluso vemos este patrón en la novela. La pandilla de Glanton son los victoriosos indiscutibles de casi todos los encuentros que tienen. Son los poderosos, los beneficiarios de la guerra siempre furiosa. Y sin embargo, eventualmente encuentran un enemigo que los derrota. La tribu Yuma, que mata a Glanton y a la mayoría de su pandilla. Pero a un nivel personal, el juez no parece afectado por esto. Él asegura su propia supervivencia con la misma calma constante con la que ha actuado toda la novela, y luego deambula fuera de las cenizas, inmutable por todos los hombres que supuestamente eran sus amigos y que ahora yacen muertos. Pero si lo pensamos, esto solo encaja con la actitud del demiurgo o uno de los arcones. Después de todo, a él no le preocupan las personas particulares, solo el espíritu con el que están actuando. Dado que la masacre por parte de los Yuma es del mismo espíritu de guerra y violencia que las masacres cometidas por la pandilla de Glanton, es solo racional que el juez esté igualmente complacido con este resultado. Su lealtad no es para ningún hombre o incluso para la humanidad en su conjunto, sino más bien para los horrores que cometen, lo que impide que cualquiera de ellos descubra y nutra esa chispa divina. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, quiero dar un paso atrás de estas interpretaciones más metafísicas del juez porque creo que tanto la idea de él como Satanás, como la de un arcón, son dos caras de la misma moneda simbólica, la de la tentación y de perder el camino de uno, tristemente. 3. El tramposo eterno. En una gran cantidad de religiones y sistemas de creencias hay algún espíritu o criatura que juega el papel del tramposo malévolo, ya sea Loki en algunas lecturas de la mitología nórdica, Satanás en el cristianismo, los arcones en el gnosticismo o Maya en el budismo. Estos son pintados como falsos amigos, es decir, a menudo pretenden traer regalos, pero dentro de esos regalos hay algún aspecto oculto que significará la perdición de quien los acepte. Se encuentra en O'Brien de 1984, que afirma desear el derrocamiento del Gran Hermano, pero es en realidad un miembro de la policía secreta, o en Rumpelstiltskin, que se aparece a una joven mujer en sus momentos más desesperados y ofrece hilar lana en oro, pero al costo de su primogénito. Demonios es discutiblemente el papel que Odiseo, o el caballo, jugó en la caída de Troya, colándose en la ciudad por medio del caballo de Troya que fue regalado a los habitantes. Y en cada caso, a menudo hay un mensaje implícito para sacar. Cuidado con tratos como este que parecen hacer el bien, pero que conllevan un costo severo o insoportable más adelante. O para ponerle un giro más psicológico, cuidado con los aspectos de ti mismo que se sentirían tentados a aceptar un trato como este. Me atrevería a decir que lo que tienen en común tanto la interpretación satánica como la arcontica del juez es este papel psicológico del tentador o el falso pastor. En otras palabras, en su filosofía y su enfoque de la vida, ofrece un regalo a nuestros peores instintos y, sin embargo, oculta el terrible costo que este regalo conllevará. Por suerte, ya hemos repasado gran parte de la evidencia para esta interpretación en las dos secciones anteriores. Está el trato explícito que hace con Glanton, el implícito que hace con cualquier otro que se une a la crew y su atractiva filosofía de «el poder hace el derecho». Pero creo que va mucho más profundo que esto. Primero, veamos qué encarna el juez. Él es nuestros peores instintos llevados a su extremo en todas direcciones. Por un lado, es todo tipo de crueldad básica. Mancha la piel desnuda de los inocentes y destruye todo lo que encuentra después de anotarlo en su librito.
Es lujuria y avaricia y codicia. Y sin embargo también es toda brutalidad refinada. Tiene la inteligencia, el ingenio y la astucia para abrirse camino en los corazones y mentes de la gente, para salirse con la suya en cualquier cosa que haga. Es la maldad de los páramos y la maldad de la civilización. Es lo que pasaría si no solo los deseos malvados de un individuo, sino los deseos malvados de cada hombre, mujer y niño en el planeta cobraran vida. Pero por otro lado, no es del todo humano, por lo que logra que esto dure. Mientras espero que muy pocas personas querrían ser él, sí representa una idea tentadora. ¿Y si pudieras hacer cada cosa horrible o egoísta que alguna vez quisiste? Cada pensamiento de enojo o venganza que pasó por tu mente por un momento, cada acto de rencor o resentimiento que conjuraste temporalmente ante tus ojos envidiosos y, sin embargo, de alguna manera salirte con la tuya con todo. Y no solo salirte con la tuya, sino permanecer completamente libre de cualquier consideración de conciencia. Esto es en parte el trato del juez. Promete poder, y no cualquier poder, sino poder del tipo más extremo sobre la vida y la muerte. En lugar de tener que temer a la muerte, la tendrías de tu lado. No es de extrañar que Glanton, que se ve a sí mismo como deseando la libertad suprema, caiga en este trato. Esta es una de las cláusulas principales en el falso pacto del juez. Dominar la muerte convirtiéndose en su aliado como si no viniese a por ti algún día. Y, fiel a cualquier tentador antiguo, una vez hecho el trato, rápidamente cambia a los hombres de la crew de Glanton. Se alistan porque se les prometen riquezas y un propósito, y sin embargo, pronto están matando solo por el placer de hacerlo. En un pasaje a menudo pasado por alto del libro, se revela que la pandilla ha quemado un montón de las cabelleras por las que supuestamente les pagan porque simplemente no podían cargarlas más. Comienzan a asesinar incluso a aquellos que no les hacen daño y de quienes no obtienen nada. El mal que comenzó como un medio para un fin, se convirtió en un fin en sí mismo. En efecto, esta es la promesa que nuestras propias peores naturalezas a menudo nos hacen también. Cuando estamos profundamente en el atolladero de nuestra ira, nuestro resentimiento y nuestro odio, ¿qué nos susurra nuestra mente? Nos habla de la inutilidad de nuestro frágil código moral, de cómo nunca logra nada, de cómo deberíamos descartarlo y perseguir nuestros propios objetivos egoístas en su lugar. Variaciones de este grito de guerra horrendo se escuchan por toda la literatura, desde los escritos semilocos del hombre del subsuelo hasta los discursos de Satanás en Milton, desde la rebelión simpática del monstruo de Frankenstein hasta la caza vengativa de Ahab en Moby Dick. Una de las razones por las que el juez es tan fascinante es porque es la apoteosis de este nihilismo egoísta que nos grita en nuestra desesperación, una mano pálida y lampiña extendida, y una pluma sedienta de nuestra sangre. Pero por supuesto es un trato falso. Es un trato falso en Meridiano de Sangre, y es un trato falso en la vida real. Así como el canto de sirena del juez lleva a la pandilla de Glanton a su muerte brutal, nos lleva a una espiral de agresión y antisocialidad que asegura nuestra miseria permanente. Nuestra búsqueda de una salida de la desesperación simplemente nos lleva más profundamente a su foso. Y tal como podría decir el Buda, nos desviamos por nuestra propia ignorancia, hasta que es casi imposible encontrar el camino de regreso. Tal destino espera a aquellos que prestan atención al pequeño juez Holden que acecha nuestras miserables noches. Irónicamente, el único miembro de la pandilla de Glanton a quien el juez mismo mata es el chico, a quien asesina en las últimas páginas de la novela. Esto a menudo se interpreta como la victoria final del juez y le sigue una danza celebratoria donde declara su inmortalidad. Pero no lo veo exactamente así. El chico puede haber sido la víctima física del juez, pero según dice Holden, él también es la única persona que nunca se entregó completamente a la pandilla y de este modo al oscuro pacto del juez. El hecho de que Holden tenga que matarlo físicamente no es su triunfo, sino una admisión de derrota. A pesar de su propia parte en la pandilla, el chico nunca le dio su alma al juez, y mientras puede ser asesinado por el juez, los otros miembros de la pandilla se convirtieron posiblemente en el juez. Fueron reflejos de su maldad, de la misma manera que los cristianos piensan que debemos ser reflejos de Dios, de la bondad suprema de Dios. 4. La magia de la interpretación. Pero por último, quiero terminar con una nota sobre el texto mismo, el valor de este personaje, y por qué estoy tan agradecido de que McCarthy lo dejara todo tan abierto. Cuando tenemos un personaje como el juez que tiene tantas interpretaciones diferentes y que ha capturado la imaginación de tanta gente, surge una pregunta inevitable. ¿Cuál es el punto último de un personaje como este? ¿Por qué deberíamos molestarnos en preguntar si es el diablo o el demiurgo o un arcón o el espíritu de la tentación? ¿Qué importa eso para nosotros? Paso muchísimo tiempo interpretando la literatura a través de un lente filosófico, y está la cuestión de cómo estas historias pueden enseñarnos cosas. Después de todo, en la no ficción hay una ruta epistémica bastante directa desde el texto hasta nuevo conocimiento en nuestras mentes. Cuando Daniel Kahneman usa su decorada formación en ciencia cognitiva para decirnos los agujeros en nuestro pensamiento,
tiene muchos estudios para respaldarlo. Está planteando una premisa no misteriosa y verificable, y luego verificándola. La primera es que la forma en que reaccionamos emocionalmente a un personaje puede enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Una razón por la que el juez es tal figura de fascinación es por las fuertes reacciones que evoca. Dependiendo de quién seas, podrías estar un poquito envidioso de su inteligencia, encanto y poder bruto, y sin embargo también disgustado por la forma en que elige usar este poder. En segundo lugar, aunque el juez Holden, como se representa en el libro de McCarthy, no hace por sí mismo declaraciones sobre el mundo real, es cierto que refleja hechos empíricos genuinos de una manera vívida y emocionalmente resonante. Si bien no hay forma de saber si el juez Holden histórico cometió todos los actos que su homónimo ficticio hizo, no se puede negar la depravación que nosotros los humanos generalmente podemos enactar. Es algo extraño leer una novela. Hay un abismo insalvable entre el autor y el lector que personalmente encuentro fascinante. Cuando McCarthy escribe una oración dada, yo imaginaré algo en mi mente sin ninguna confirmación de cuán similar es esta imagen a lo que el propio McCarthy estaba visualizando cuando escribió esa línea. Y esto va doblemente para el estilo de escritura de McCarthy aquí, porque logra ser tanto rico en simbolismo como también dejar el significado preciso del texto lo suficientemente vago que tienes que completarlo en tu cabeza. En el intento de salvar la brecha y llenar los espacios en blanco dejados por el texto, ambos nos animan a entrenar ciertos músculos mentales y a reflexionar más y construir sobre los temas del libro. Por ejemplo, si ves principalmente al juez como Satanás, como el adversario, algo externo a ti, entonces podrías encontrarte reflexionando sobre los tipos de males que encuentras a tu alrededor en el mundo. Puedes preguntarte qué harías si te enfrentaras a una figura como el juez y suavemente esperar que tuvieras la fortaleza para enfrentarte a él como eventualmente lo hizo el chico. Podrías ver su filosofía como la antítesis de todo lo que defiendes e incluso combatirla en el mundo, tal como muchos cristianos ven al diablo. Mi punto no es que una de estas interpretaciones sea correcta. Es que, en cualquier caso, es en el acto de interpretación, esa peculiar mezcla de cognición y emoción, que textos como Meridiano de Sangre de McCarthy pasan de ser solo una lectura emocionante e intoxicante a ser la piedra que motive el desarrollo de tu propia filosofía. Pero si quieres explorar otra historia profundamente aterradora, entonces haz clic aquí para ver mi vídeo sobre Indigno de Ser Humano, que creo que es quizás uno de los relatos más inquietantes de todos los tiempos. Muchas gracias a mis Patreons por hacer posible esto. Espero que hayas disfrutado este vídeo y que tengas un día maravilloso.